Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de estudios económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza para platicar con ustedes de temas económico-financieros en México y en el mundo. Bueno, por supuesto, lo más relevante en este momento son las elecciones que sucedieron el domingo pasado en México, las cuales vamos a comentar ampliamente. Pero también en el entorno internacional hubo muchas noticias, sobre todo en Estados Unidos y las decisiones de algunos bancos centrales. En Estados Unidos, yo creo que lo más relevante fueron los datos del empleo, que al principio parecían que estaban señalando que el empleo se estaba debilitando un poco por la creación de empleos en el sector privado, por el índice Holtz, porque se incrementaron las solicitudes de ayuda para desempleo, pero todo esto no se confirmó el viernes, cuando salió el dato de la nómina no agrícola, que es la creación total de empleos en Estados Unidos durante el mes de mayo, menos los empleos en el sector agrícola, y se crearon 272,000 nuevos empleos, muy por encima de los 180,000 que preveía Wall Street. Entonces, bueno, pues eso echó para atrás las esperanzas de que se estuviera debilitando el empleo y volvió a hacer que las expectativas en relación a la baja de la tasa de interés en Estados Unidos se volvieran a mover un poco más hacia una sola baja en el mes de noviembre y no un par de bajas a partir del mes de septiembre. Sin embargo, bueno, esto sucedió hasta el último día de la semana, misma que fue relativamente buena para los mercados. El Nikkei creció 0,5%, sigue siendo un índice muy rentable, trae el 15% en el año en yenes, medido en yenes. La bolsa en China no tuvieron una buena semana, perdieron el 0,16 y un acumulado de 4,17. El Eurostock tuvo un buen desempeño con un crecimiento del 1,27 y trae 9,55 en lo que va del año. El Dow Jones, un incremento pequeño, 0,68, para terminar con 3,34 en el año. El Standard & Poor's, bien, 1,7, trae 12,5% de rendimiento en el año. Nasdaq 2,49, muy bien, trae un rendimiento de 14,26% en el año. Y el IPC, que es la Bolsa Mexicana de Valores, desafortunadamente en un plan negativo. Hay que decir que esta también se vio afectada por las elecciones en México, pues el lunes solito, al principio de esta semana, perdió el 7% prácticamente. Luego se vino recuperando, pero al final no le alcanzó y cerró negativo en 1,35 para acumular una pérdida en el año del 5,15. El peso con respecto al dólar cierra el viernes a niveles de 18,30, muy, muy elevado. Y esto lo vamos a comentar, el porqué de esta situación. El euro se mantiene en 1,08 con respecto al dólar y el petróleo tuvo una ligera baja a los $75 con 68 centavos el barril del WTI. O sea que esto fue los resultados de los mercados en general en la semana que termina. Pero bueno, vamos a entrarle al tema de lleno. En México todos sabíamos que Morena y la señora Sheinbaum tenían una ventaja en las elecciones, pero nadie había dicho o había supuesto que iba a tener una mayoría absoluta en el Congreso. Cuando se conoció a las 12:00 de la noche que ella había ganado la contienda y que iba a ser la próxima presidenta de México, los mercados se mantuvieron en los mismos niveles de cierre del viernes, es decir, no marcaron ninguna preocupación. La preocupación vino cuando se vio la posibilidad de que tuvieran mayoría calificada, completa, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta. Ahí fue donde los mercados se descompusieron. Lo primero que lo resintió
fue obviamente el tipo de cambio. La bolsa mexicana estaba cerrada a esas horas. Cuando abrió a primera hora el lunes, tuvo una baja muy severa, directita de casi 7%, y el tipo de cambio se empezó a mover de los 17 hasta los 18 pesos, dando bandazos para arriba y para abajo en función de cómo se daban las noticias. Hay mucha comunicación de fuentes no autorizadas. Lo que más lo lastimó en las últimas horas del jueves y del viernes fueron declaraciones de algún coordinador de Morena en la Cámara que decía que las reformas del plan se iban a pasar, punto, y después se moderó el discurso, dijeron, bueno, que primero se van a discutir y luego van a pasar. El mismo presidente dijo que sí le interesaba presentarlas, pero que no era tan fácil y que merecían una discusión. O sea que él mismo fue un poco más moderado que los otros voceros del partido. Pero al final hay muchas preguntas y pocas respuestas. No sabemos qué es lo que va a pasar. Todavía, en el momento que estamos haciendo este programa, no sabemos bien a bien si se ganó la mayoría calificada o no en la Cámara de Senadores. Yo creo que es irrelevante, porque a lo mejor les van a faltar unos cuantos votos que podrán ser adquiridos en el mediano plazo. O sea que yo, en mi manera de pensar, pienso que tenemos un nuevo régimen, un nuevo gobierno que tiene la mayoría en el Congreso, mayoría calificada, y que podrá hacer con ella los cambios que quiera. ¿Qué significa esto? Bueno, es un peligro para los mercados, sí. A los mercados no nos gusta que haya gobiernos sin contrapesos, y el tener la mayoría calificada en las dos cámaras significa que va a haber un gobierno sin contrapesos. Pero bueno, si las decisiones de política económica que se tomen son adecuadas, bueno, pues qué bueno que tengan la mayoría, porque así no se entorpece el proceso para presentarlas. Yo no estoy preocupado. Yo creo que hay muchas fortalezas. México sigue siendo el mismo de hoy que el que era hace una semana antes de las elecciones. Tenemos mucha fuerza en un comercio exterior boyante. Tenemos un TLC que nos da la oportunidad, un Telecán que nos da la oportunidad de generar 600,000 millones de dólares de exportaciones. Tenemos un tipo de cambio flotante que nos permite mantener muy bien nuestras reservas. Tenemos finanzas públicas sanas, equilibradas. Van a estar un poco presionadas, sí, pero al fin y al cabo, este es un escenario que la gente de mi edad ya hemos vivido y no necesariamente significa que nos va a ir muy mal. Es más, yo espero que le vaya bien a la señora Sheinbaum, porque así le va a ir bien a México. Pero bueno, Jorge, ¿tú qué opinas de todo esto? Gracias, Manuel. Saludos a todos. Bueno, sí, nomás recordar, a los mercados no les gusta la sorpresa. Reaccionan a la sorpresa y a la incertidumbre. Hoy así fue lo que pasó, los resultados fueron sorpresivos, no estaban en sus cálculos, inmediatamente se reconforman los portafolios de manera defensiva, y bueno, el mercado lo que quiere es información. Y bueno, y si se va dando información de manera descontrolada, pues el mercado seguirá respondiendo de manera negativa, de manera descontrolada. O sea, si lo que le preocupa es que no haya contrapesos, que se vengan sin preguntar cambios en la Constitución con una sola visión, no se le pregunte al empresario, no se le pregunte a todo el país qué tipo de reformas se necesitan, pues entonces van a tomar sus posiciones defensivas. ¿Por qué? Porque una reforma en el Poder Judicial pues podría parecer que está abierto a cualquier cosa, a que puedan atacar a un empresario en particular, a un sector sin contrapeso alguno o sin defensa alguna, porque ese es el parte del poder que está a la defensa de las minorías o de ciertos grupos en el país. Entonces, en la medida que no hay información, en la medida que no sea así, el mercado seguirá actuando de manera negativa. Si por el contrario se busca conciliar, se busca explicar, bueno, entonces el mercado reculará y tomará una posición un poco menos
menos negativa, aunque a lo mejor sí le pedirá un grado de riesgo mayor para por lo que puede implicar todo el sexenio. Lo que más nos preocupa ahora es la reacción de las calificadoras que se va a dar en las siguientes semanas, qué es lo que diga el gobierno, si las logra convencer de que su plan fiscal es prudente y es manejable y si puede conseguir el regresar a las finanzas sanas y bueno, cómo va a manejar este concepto de las reformas constitucionales. Todo esto se le suma a un cambio de visión global, como dices, en el mundo, en donde todo el mundo estaba como que muy optimista, con la esperanza de que sí podríamos bajar tasas de interés Estados Unidos en el cuarto trimestre, y bueno, buenos datos en el empleo, incluso una mejor inflación en México a la esperada, pues volteó un poco al mercado de manera negativa. Entonces, todo es un conjunto de situaciones que han provocado esta corrección, sobre todo en los activos financieros mexicanos o en pesos. Sí, mira, como se nos acabó el tiempo, el tema daba para mucho más. Yo creo que sí estamos ante un nuevo régimen, pero eso no quiere decir que México no va a poder seguir progresando. Esta historia ya la vivimos, también tuvimos en el pasado un poder hegemónico con el PRI, que tenía mayoría absoluta en todos lados y el país progresó. Bueno, pues igualmente aquí vamos a progresar, yo no tengo la menor duda. Como dije antes, tenemos un montón de fortalezas, el chiste es poder aprovecharlas, incrementar la productividad, manejar bien el Estado de Derecho y resolver los problemas que siguen pendientes, los problemas de seguridad, de salud, de educación, en fin, ese tipo de carencias se tienen que atacar para que realmente tengamos un México mejor. Cierro diciendo que yo creo que Banco de México sí puede, después de ver el dato de la inflación, a lo mejor bajar la tasa de interés en el mes de junio, un cuartito de punto. Pero bueno, te doy las gracias, Jorge. Se nos acabó el tiempo, pero sobre todo le doy las gracias a usted por estar con nosotros semana a semana en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Estén muy bien. Abrazo.